Pocas sensaciones se aproximan a manejar en la carretera, con la ventana un poco abajo y con tu música favorita a todo volumen. Y es que la carretera es uno de los sitios preferidos para pensar y reflexionar sobre los próximos desafíos, despejar la cabeza y adentrarse a la aventura. No obstante, también estas vialidades han soportado las peores tragedias y algunas veces dejando asuntos inconclusos del más allá. Esto es Historias de Terror y esta es La Niña Fantasma. Esta historia me la contó una persona que apenas la conocí, pero cuyas palabras se me han quedado grabadas toda la vida, pues nunca dudé de su sinceridad, ni él tampoco tenía ningún motivo para mentirme. Cada cierto tiempo recibo en mi trabajo a gente interesada en realizar prácticas de campo, estudiantes que están por terminar sus estudios. También en ocasiones, cuando es necesario, entrevisto a gente que cubra alguna vacante dentro de la empresa. El otro día realicé una de estas entrevistas. Se trataba de un muchacho de 27 años, casado y con 2 hijos. Lo primero que me sorprendió es que su currículo marcaba como único trabajo realizado hasta entonces la actividad de trailero. Le realicé algunas preguntas de rutina para saber si tenía el potencial necesario, así como la disponibilidad requerida, y entonces le pregunté por el sueldo. Para mí resultaba ser obvio que él como trailero ganaba mucho más de lo que yo le podía ofrecer, y eso me hacía desconfiar un poco de su historia personal. Pero yo lo vi muy convencido al hablarme de los motivos por los cuales había abandonado su anterior empleo. Así que en tono de broma le comenté que si se había salido de su trabajo porque había visto algún fantasma o algún muerto en la carretera, a lo que él me contestó: por supuesto. Mi comentario fue de lo más inocente, ya que a cualquiera que le gusten las historias de terror habré escuchado alguna vez de apariciones en las carreteras. Pero el hombre estaba enfrente de mí y no lo tomó en broma. Se puso pálido, secándose un poco de sudor frío en las manos, comenzó a confesar lo que ahora les relataré. He sido trailero durante 6 años y, como usted dice, estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas, así como cosas que pasan en la carretera, pero jamás viví nada en carne propia. Hasta hace un par de semanas atrás, yo me encontraba camino a entregar una carga al municipio de Cholula. Eran alrededor de las 2 o 3 de la madrugada e iba yo solo, porque a última hora mi chalán no había podido hacer el viaje. No había tenido mayor problema hasta ese momento, y no realicé ninguna parada hasta el kilómetro donde pasó lo que te voy a contar a continuación. Por fuerza, había tenido que tomar un rumbo federal, ya que los patrones no habían querido pagarme las casetas, y la verdad, sí iba un poco angustiado, porque esos caminos casi no son transitados. Es más, probablemente a uno lo atraquen en el camino. En eso iba pasando por un tramo donde se suele atravesar la gente y los animales para llegar a su pueblo. Está lleno de topes a cada 100 metros y reducí la velocidad. Al tercer tope, distingo a una distancia una persona parada a un costado de la carretera. Avanzo con el camión y ya más cerca distingo con los faros que se trata de una niña vestida de blanco, con los pelos todos embarañados y limpiándose las lágrimas con su falda. Mi reacción fue de puro instinto, supongo, pues frené el vehículo y me bajé de la cabina para ver qué le pasaba a la pobre niña. Al acercarme, veo que tiene alrededor de 7 u 8 años. Su piel morena, descalza. Noto también que su vestido es parecido a los de la primera comunión, pero está salpicado en varias partes de manchas rojas como de sangre seca. Me acerco aún más y le pregunto: niña, no llores, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces en la carretera a estas horas? ¿Dónde están tus papás? La niña, llorando, mueve la cabeza, como respondiéndome con un no en silencio. Inmediatamente después me dijo: señor, por favor, ayude a mi mamá. Sentí que me hervía la sangre
por la sorpresa de encontrarme con aquello y por mil y un cosas terribles que me imaginaba respecto a esa pobre niña y a su madre. «Claro que sí, ¿en qué te ayudo? Solo dime dónde está tu mamá». Esas palabras le dije, pero siguió llorando la inocente, y entonces, con un gesto me señaló un sembradío de mazorcas y se echó a correr. Yo la seguí ansioso para prestarle ayuda, olvidándome de cualquier cosa, así como pedir auxilio o de la carga que yo llevaba. Atravesamos en medio del maizal, así en plena carretera, pero en algún momento empecé a pensar en lo extraño de aquello, y mi mente se despejó de una especie de bruma que hasta entonces la envolvía. Distinguí con más claridad la luz que tenía la niña, una luz que hacía perfectamente visible aún en medio de la noche y de aquel maizal. Y también, supongo que por instinto, un temor profundo me empezó a llenar las tripas y un calambre me recorrió todo el cuerpo. Me paré en seco, tratando de recomponer mis ideas, y al gritar para que el infante también se detuviera, me percaté de un detalle escalofriante. La niña ya no tenía pies. Su vestido revoloteaba con el viento y ella seguía corriendo, pero como jalada al interior de aquel maizal por alguna fuerza invisible. Y entonces me pareció más como una marioneta. Supe entonces que me tenía que largar de ahí. Algo en lo más profundo me advertía que si no me apuraba, no regresaría vivo al camión. Corrí de regreso hasta casi desfallecer. Me trepé como pude a la cabina y arranqué la máquina con todos sus caballos de fuerza. La carga llegó toda rota a su destino. Mis patrones me corrieron tomándome por borracho, después de escuchar mi historia. Y aquí me tienes ahora, necesitado por mi esposa y por mis hijos. El relato lo escuché fascinado y con espanto. Al hombre no lo volví a ver, pues preferí hablarle con la verdad y decirle que en ese puesto, aunque trabajase de sol a sol, no ganaría lo necesario para mantener a 4 personas. Días después se me ocurrió buscar en internet sobre aquel tramo en la carretera, y lo que me encontré me ha llenado de inquietud y de horror, pues en los últimos años se han encontrado vehículos abandonados en el asfalto. La policía dice que podría tratarse de bandidos o secuestradores, aunque jamás se hayan encontrado cuerpos o se haya pedido algún tipo de rescate. Pero ahora pienso que quizás se trate de otra cosa mucho más extraña, como aquella niña fantasma en la carretera. Esto fue Historias de Terror. Déjame tu pulgar arriba si te gustó el video, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo, y gracias por ser parte de este canal.